Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico, información monetaria en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. Ahora revisamos las noticias más importantes por los próximos 30 minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su plan de gobierno en materia económica, que incluye el cese del desmantelamiento de la petrolera mexicana Pemex. En nuestra arista económica de hoy hablamos del problema de acceso a la vivienda por el que atraviesa Europa, un derecho no garantizado en varios países europeos. Y este martes el Parlamento de Reino Unido declaró en desacato al gobierno de Theresa May por negarse a publicar los documentos oficiales de la negociación del Brexit con la Unión Europea. En 360 ampliamos la información. Iniciamos con América Latina en perspectiva. El gobierno de México, ahora presidido por Andrés Manuel López Obrador, decidió paralizar el desmantelamiento del que era objeto la principal industria de hidrocarburos del país, la Pemex. El nuevo director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, anunció la paralización del proceso de desmantelamiento de las empresas productivas y las privatizaciones de las instalaciones petroleras de la estatal mexicana. La directiva de Pemex informó que la empresa atraviesa por dificultades debido al escaso financiamiento para el mantenimiento de sus instalaciones y el aumento de sus reservas. Pemex viene padeciendo los estragos de la denominada reforma energética, que había sido impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto y que ocasionó el desplome de la producción de crudo y un aumento en la importación de combustibles. Portando la banda presidencial, AMLO se consolidó como el presidente de México este fin de semana y en su primer discurso como mandatario expuso su plan de gobierno. Aquí algunos de los más importantes en materia económica. Tras su discurso en el Zócalo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a implementar distintos planes, de los cuales vale la pena resaltar los 5 puntos más destacados en materia económica. 1. Prioridad de los indígenas en la inclusión de programas del gobierno para mejorar sus condiciones de vida y sacarlos de la pobreza. El mandatario aseguró respeto hacia los pueblos originarios, así como en la creación de un banco de bienestar para que la gente de bajos recursos pueda recibir la ayuda del gobierno y cobrar remesas. 2. Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán los salarios de los trabajadores de base. Se aumentarán las pensiones y se prohibirá el incremento de la deuda pública y no habrá aumento de impuestos más allá de la inflación. 3. Se insertarán al mundo laboral la cantidad de 2.300.000 jóvenes mexicanos en el campo y en la ciudad con el sueldo de 3.600 pesos. 4. Se apostará por la educación a través de becas estudiantiles, inversión en investigación científica, la construcción de escuelas y funcionarán 100 universidades públicas para evitar el pago de las colegiaturas. 5. Se apostará por la agricultura, la seguridad alimentaria, no se aumentarán precios por la gasolina, se transferirá a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por extracción del mineral y se rehabilitarán 6 refinerías de hidrocarburos existentes, así como la construcción de una nueva en otro estado de México. A través de este plan, el gobierno de AMLO proyecta progreso, valores de justicia, trabajo y solidaridad social para un nuevo futuro. Pasamos a otras informaciones. El Congreso de Costa Rica aprobó en segunda y definitiva votación la denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La reforma fiscal del presidente Carlos Alvarado contó con 34 votos a favor y 17 en contra en el Congreso de la República. La ley constituye una prioridad para el gobierno del Partido Acción Ciudadana, pues pretende generar nuevos ingresos equivalente al 1,2% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el Banco Central afirma que el porcentaje puede aumentar a 3,7% del PIB para el año 2022 si se le suman medidas de recortes y contención de la inversión social. La reforma modifica el impuesto de ventas del 13% por un impuesto al valor agregado, el IVA, de la misma tasa, que además incide en el aumento de productos y servicios gravados.
También incluye ajustes en el impuesto sobre la renta y la disminución de beneficios salariales a los trabajadores públicos. El comercio exterior boliviano se dinamiza a través de la hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, que tienen contacto con el Océano Atlántico. De acuerdo a la Cámara Regional de Aduana de Santa Cruz, para el próximo 11 de diciembre se tiene previsto que arriben al puerto boliviano de Jennifer un cargamento proveniente de Estados Unidos y otro de Asia. Se trata de la primera carga contenerizada de importación que llegará a Bolivia a través de la red fluvial. Son productos importados de línea blanca, artefactos electrónicos, vestimenta, maquinaria, insumos, entre otros. El gobierno otorgó a los puertos Jennifer, Gravetal y Aguirre la categoría internacional para que las navieras pudieran atracar e incluir a Bolivia en su ruta de transporte de mercancías y también de insumos. Cambiamos de contexto. Líderes sindicales, empresariado y el gobierno de Colombia iniciaron las negociaciones para un reajuste salarial mínimo para el año 2019. La información la tiene la agencia latinoamericana Prensa Latina. Ahí lo tienen de referencia. Los empleadores colombianos calculan un incremento del salario mínimo en 4%. En tanto, los representantes de los trabajadores proponen un aumento de entre el 10 y el 12%. El presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez, afirmó que un alza salarial del 10% no constituye nada extraordinario, mientras la Central Unitaria de Trabajadores fijó en 12% la necesidad de la subida salarial. Bien, la primera fase de la negociación concluye el próximo 15 de diciembre y su cierre será el 30 de diciembre de este año. De no llegarse a un acuerdo, la decisión entonces será tomada por la Presidencia de la República. El salario mínimo actual en Colombia, para que tengan una idea, es de 781.242 pesos mensuales, equivalentes a unos $250. Hacemos una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica y hablamos de la crisis de la vivienda por la que atraviesa Europa. Ya venimos con más. En Europa, el legítimo derecho humano a una vivienda digna no está del todo asegurado para la población. Las estadísticas de diversos organismos dejan en evidencia la problemática de la vivienda. Les presentamos ahora una radiología de la situación de aquellas personas que carecen por completo de ingresos para tener vivienda propia y el sistema de leyes para aquellos que deciden alquilar pisos. Veamos. La Federación de Europa de Asociaciones Nacionales y la Fundación Avi Pierry presentaron un informe en marzo de 2018 revelando que el número de personas sin hogar en el viejo continente se ha disparado. De acuerdo a las organizaciones, cerca de 11 millones de personas tienen problemas de vivienda en Europa y el número de sin techos aumentó en la mayoría de países europeos. Particularmente en Alemania, el índice subió 150% entre 2014 y 2016, afectando a 860.000 personas, mientras que en Irlanda la cifra llegó a 145% entre 2014 y 2017, impactando a 8.857 personas. Asimismo, entre los países europeos, solo Finlandia y Noruega lograron bajar el número de personas sin hogar. En el caso finlandés, la caída fue de 18% gracias a una política gubernamental donde se considera la vivienda como un derecho fundamental y no como un problema social inevitable. Para las fundaciones, las cifras globales en torno al alza de los sin techos estuvo marcada por la ausencia de una política contra la lucha de este fenómeno, la explosión del precio de la vivienda y el aumento de la desigualdad social. Mire, el problema de la vivienda no solo se refleja en los sectores socioeconómicos más vulnerables de la Unión Europea, también impacta a sectores de medianos ingresos que ahora optan en primera instancia a los alquileres o arrendamientos de vivienda para asumir un modo de vida independiente.
En julio de 2016, 28 expertos de los Estados miembros de la Unión Europea elaboraron el primer estudio sobre desahucios y sinhogarismos ocurridos en el viejo continente. Tras un periodo de 2 años y medio de trabajo, el grupo reveló, en primer lugar, la existencia de limitaciones de datos públicos en este ámbito. En este sentido, en dicho informe surgió la necesidad de mejorar la recogida de datos de desahucios en la mayoría de los países para poder tener una posible comparación entre los países comunitarios. Sin embargo, uno de los participantes en el informe, el investigador español Sergio Nazarrel, dio a conocer cómo es la política de desalojo de las viviendas en varios países cuando las personas se atrasan con los alquileres. En Suecia basta con 1 semana de impago en el alquiler para poder denunciar al inquilino y una vez recibida la notificación informativa del juzgado, pueden desahuciar a la persona de forma inmediata. En Dinamarca, el proceso judicial por impago dura una media de 9 días, mientras que en España el proceso dura 3 meses. En cuanto al indicador de alternativa habitacional tras los desalojos de viviendas, el Tribunal Constitucional de Polonia decidió en una sentencia en 2001 que los desahucios sin alternativa habitacional eran inconstitucionales y en Rumanía quedaron prohibidos los desalojos en invierno. En el caso de España, según el antropólogo y experto de vivienda Fernando Caballero Baruque, el Estado no ofrece a sus ciudadanos la garantía de poder alojarse inmediatamente en otra vivienda luego de un desahucio. Según el Consejo General del Poder Judicial y del Instituto Nacional de Estadística de España, desde la crisis de 2008 hasta marzo de 2017, casi 700.000 familias han sido desalojadas de sus casas por impago. Ahora bien, las relaciones comerciales entre los españoles y la banca tienen aristas particulares al momento de adquirir bienes inmuebles. Recientemente, el Tribunal Supremo de España resolvió que los clientes y no el banco deben pagar el impuesto de actos jurídicos documentado en las operaciones hipotecarias. El tribunal tomó la decisión por 15 votos a favor y 3 en contra, después que el pasado 18 de octubre la Sala de lo Contencioso fallara que debieran ser los bancos los que deberían pagar el impuesto. Entre las consecuencias se destacó la caída de las acciones de los bancos en la bolsa de valores, que habrían perdido miles de millones de euros. Sin embargo, el revés del tribunal español, que pone a ganar a la banca y a perder a la ciudadanía, pone en dudas la independencia del máximo poder judicial del país. Revisamos ahora cómo se vive la problemática de la vivienda en Grecia en particular, en medio de las estrictas medidas de rescate financiero, y también le mostramos las medidas anunciadas por Francia y Alemania para supuestamente garantizar el derecho a la vivienda y contener la suba de los alquileres. Pese a las fuertes medidas de austeridad económicas impuestas por organismos financieros internacionales, condujeron al país a aplicar las subastas de viviendas de los ciudadanos por ejecuciones hipotecarias. La medida implica una transferencia masiva de capital y propiedades del pueblo griego a bancos, fondos inmobiliarios y grandes capitales. Se prevén más de 130.000 subastas hasta el año 2021, lo que supone una pérdida del hogar para cientos de miles de personas en un país donde un gran porcentaje de su población es propietaria de su hogar. En el caso de Alemania, el gobierno aprobó un nuevo plan para frenar la subida en los alquileres de viviendas, que debe ser ratificado por el Parlamento. Dichas medidas tratan de poner un tope a los aumentos tras hacer mejoras en un edificio. Asimismo, se prohíbe anunciar o ejecutar obras destinadas a presionar a los viejos arrendatarios para que busquen otra vivienda y poder alquilar los pisos a precios más altos. También contempla imponer a los dueños de las casas la obligación de informar a los nuevos arrendatarios sobre el monto del arriendo que pagaban sus antecesores. Con esto último se pretende mejorar la aplicación del llamado freno al precio de los arrendamientos. Una ley que entró en vigor en 2015 y que pretende limitar los aumentos, ya que dicho instrumento jurídico establece que para un nuevo arrendatario el precio del alquiler no puede estar más del 10% por encima de los alquileres habituales en la zona en que se alquila. Sin embargo, la ministra de Justicia, Katarina Barley, admitió que esa ley hasta ahora no ha tenido la eficiencia adecuada por la dificultad que tienen los arrendatarios en determinar si el alquiler que se les pide está en el margen de lo permitido. Por otra parte, en mayo de este año, la canciller alemana Angela Merkel admitió que en Alemania existe un déficit habitacional a precios asequibles, por lo que anunció la construcción de 1,5 millones de nuevas viviendas en los próximos 4 años, para lo cual se destinarán más de 6.000 millones de euros.
En cuanto a Francia, la Fundación Abbé Pierry presentó en abril de este año un informe revelando que el gasto en viviendas se lleva el 26% del presupuesto de los franceses, en un país donde los alquileres son caros, especialmente en París. Asimismo, el documento devela que muchas familias se hacinan como sardinas en lata en 13 metros cuadrados, problema que afecta a 8,5 millones de franceses. Ante esta situación, el gobierno francés destinará 6.000 millones de euros para la construcción de viviendas sociales y 80.000 pisos serán para jóvenes. El Ejecutivo galo facilitará los bloques de oficinas que se encuentren en desuso para que se conviertan en viviendas. Una medida que solo en París podría generar entre 10.000 y 20.000 nuevos alojamientos. Las medidas del gobierno francés buscan frenar las subidas en el precio del alquiler, lo cual no ha podido solucionar la llamada Ley Duflot, que entró en vigor en 2014. Dicho instrumento planteaba la limitación de los alquileres a través del establecimiento de zonas tensionadas del mercado inmobiliario, en las que se limitaba la subida de las rentas. También se planteaba que en esas zonas las autoridades públicas fijasen un alquiler medio referencial, y más de un 20% sobre ese referente no se podía subir el alquiler. La Ley Duflot fue limitada vía decreto por el ex primer ministro francés Manuel Valls. Ahora bien, las estadísticas en torno a la problemática de la vivienda en Europa ponen en entredicho que las leyes favorezcan a la ciudadanía para gozar plenamente de este derecho. Las subastas de viviendas en Grecia, el favorecimiento a la banca en España frente a los impuestos a las hipotecas y el escaso incumplimiento de las leyes sobre los desahucios en Francia y Alemania, por ejemplo, reafirman la hipótesis de que el Estado juega un papel secundario y el mercado inmobiliario es que finalmente impone las reglas. Con esta información entonces hacemos una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360 y hablamos del Brexit. Arde Troya en el Reino Unido. Ya venimos. Economía 360 en la pantalla de Telesur. Arde Troya dentro de la administración de la primera ministra Theresa May en Reino Unido. La Cámara de los Comunes del Parlamento británico declaró este lunes en desacato el gobierno de May por negarse a publicar los documentos oficiales de la negociación del Brexit con la Unión Europea. En respuesta a la medida, May se comprometió entonces a entregar la totalidad del informe jurídico del acuerdo entre Londres y Bruselas. Sin embargo, la declaración abre una brecha profunda dentro del gobierno británico. Veamos. Este martes comenzó el debate de 5 días en el Parlamento británico sobre el acuerdo de retirada del Brexit. En un pronunciamiento sin precedentes en la historia parlamentaria del Reino Unido, la Cámara de los Comunes ha declarado en desacato al gobierno de May, después de que se negara hasta este mismo martes a entregar toda la documentación legal manejada durante las negociaciones del Brexit con la Unión Europea. La medida sin precedentes fue aprobada con 311 votos a favor, 239 en contra y determina que May deberá presentar los informes en su totalidad. Y en el cumplimiento de esa línea, la líder conservadora en los Comunes, Andrea Leadsom, anunció que el gobierno de May difundirá este miércoles el análisis completo y definitivo ofrecido el pasado lunes por el fiscal general Geoffrey Cox, quien compareció en el Parlamento para intentar contener la indignación de los diputados, pero consiguió precisamente el efecto contrario. Cox admitió que el acuerdo del Brexit puede dejar al Reino Unido atrapado indefinidamente en la unión aduanera con la Unión Europea y que Londres no tiene la capacidad para abandonarlo unilateralmente. Su intervención dio aún más argumentos al más de un centenar de diputados conservadores que han anunciado de antemano que votarán en contra del acuerdo, al igual que los 10 parlamentarios del Partido Democrático Unionista que amenazan con romper el pacto de apoyo y suministro que hasta ahora garantizaba la mayoría a May. En concreto, los diputados quieren leer el informe presentado por Cox antes de la trascendental votación sobre el acuerdo de salida y la futura relación bilateral que se celebrará el próximo 11 de diciembre.
Y hablando de Europa, le contamos que Francia continúa el clima de tensión y de protestas sociales, pese al anuncio del gobierno de Emmanuel Macron de suspender por 6 meses el aumento del impuesto al diésel. En la población el anuncio no ha generado mayor sorpresa, pues se entiende como una bola de humo para dispersar el foco mediático de presión y que ha tenido el gobierno en estas 3 últimas semanas a causa de las protestas de los chalecos amarillos. El movimiento ha logrado aglutinar a varios sectores de la sociedad que se manifiestan en contra del paquete de reformas de Macron. De hecho, después del anuncio del gobierno, las protestas de los estudiantes continuaron este martes en todo el país, ocasionando enfrentamientos en Marsella y la capital, París. No es una señal de apaciguamiento, es solo una táctica de estancamiento. Pero no hay nada allí, está vacío, no hay una explicación específica. La gente ha aprendido a no confiar en promesas del gobierno. Lo que sigue siendo una moratoria en el aplazamiento no es una cancelación absoluta. Sigue siendo un revés que muy bien puede convertirse en ningún contratiempo. Entonces, son los chalecos amarillos los que decidirán su movimiento, su movilización. Pero no creo que sea suficiente para que el río regrese a su lecho, porque ahora está bien afuera y la gente está esperando algo más como respuesta. Estamos con los chalecos amarillos porque podemos relacionarnos con su lucha, que expresa un sentimiento total de estar harta. En términos de la reforma universitaria que aprobaron, hemos estado bloqueando desde las 8 a.m. de esta mañana. En otro tema, el presidente de China, Xi Jinping, inició este martes una visita de Estado de 2 días a Portugal en la que afirmó que las relaciones entre los dos países están entrando en su mejor momento y cada vez más hay más puntos de convergencia entre ambos. Xi Jinping dijo que Portugal tiene una posición estratégica en la ruta de la seda y que la cooperación tiene ventajas naturales para ambos países. El mandatario chino añadió que los dos países podrían beneficiarse de la iniciativa del Cinturón y la carretera de Beijing con asociaciones comerciales, incluso en terceros países, a lo largo de la antigua ruta de la seda de China a Europa. El pasado viernes, el primer ministro portugués, António Costa, anunció que Portugal se apuntará a la nueva ruta de la seda, incorporando al proyecto el puerto de Sines, con el objetivo de que este actúe como puente entre Asia y Europa. En otro tema, Venezuela se alista para asistir a la 175 reunión de la Conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Revisamos ahora la cuenta de la red social Twitter del ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, que dice lo siguiente: Venezuela sigue impulsando los esfuerzos conjuntos de los países OPEP+ para estabilizar el mercado petrolero. Los recursos naturales son patrimonio de la humanidad y constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo económico soberano de los pueblos del mundo. La 175 reunión de la OPEP se realizará este 6 de diciembre en Viena, Austria, y de acuerdo con análisis publicados por Petróleos de Venezuela, PDVSA, la delegación venezolana ratificará su interés de mantener el equilibrio para el desarrollo y la prosperidad económica de los países miembros del cartel petrolero. Asimismo, Venezuela apuesta por promover el debate para evaluar un nuevo ajuste de la producción de crudo para el año 2019, cuando el país asuma la presidencia de la Conferencia de Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Por su parte, los ministros del grupo OPEP+, que integra a países de la OPEP y exportadores independientes en este nuevo encuentro, discutirán las repercusiones que podría tener la decisión catarí de abandonar el cartel petrolero. Así lo manifestó el titular de energía ruso, Alexander Novak. Revisemos ahora los indicadores petroleros en la jornada de este martes. Iniciamos con el precio del barril del petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó $53,04 y subió 0,30%. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicaba hoy en $61,92, subiendo así 0,05% frente a la jornada anterior. Y finalmente, entonces, vamos con el crudo venezolano de referencia, se ubica hoy en 372,36 yuanes. Ahí lo tienen en pantalla. Con esta información entonces llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Recuerda seguirnos en redes sociales, en Twitter, @Telesur TV, @Telesur Impacto. Hasta la próxima.